Hola amigos, bienvenidos a Otras Miradas. La Iglesia celebra esta semana la Semana de la Familia y nosotros vamos a hacer un homenaje en nuestro programa a la mujer y el arte. Hoy, para hablar de ello, tenemos con nosotros a una mujer que es arquitecta y que va a hablar con nosotros sobre la belleza, el arte y sobre otras muchas cosas. Nuria Rivas, bienvenida y muchas gracias por acudir a nuestro programa. Buenas noches, Celia. Gracias a vosotros. Bueno, como decía al principio, la Iglesia dedica esta semana a la Semana de la Familia. Nosotros ponemos el foco en la mujer y en el arte, que duda cabe que la mujer siempre ha estado asociado siempre como más a la sensibilidad por lo bello, por el arte. Tú como arquitecta vas un poquito más allá, planificas edificios y pones algo más que profesionalidad en ellos. Sí, yo creo que lo primero para hablar del arte y la belleza es decir que nos referimos a un concepto de belleza que no tiene que ver con lo superficial, ¿no? con lo cosmético o con algo que se puede uno poner y quitar, ¿no? Sino que es un concepto de belleza asociado a lo esencial de las cosas, a lo verdadero, a lo bueno. Y la arquitectura, pues, como una de las artes, persigue también la belleza en los edificios. Es cierto que pues tenemos que preocuparnos de hacer edificios que sean funcionales, que utilicen bien los materiales, pero desde mi punto de vista todo eso debe ir orientado hacia la belleza, ¿no? Para mí, ¿cómo es mi visión de la belleza en la arquitectura? Pues tiene que ver con el uso de la luz, por ejemplo, con el cuidado de los detalles y con crear espacios bellos para que sean habitados por las personas. Y luego hay un punto también importante al que nos enfrentamos especialmente cuando acometemos pues, algún tipo de proyecto que tiene que ver con la arquitectura religiosa, que es la función simbólica. Los edificios deben transmitir la función simbólica para la que han sido creados, ¿no? Esto supone pues, que un monasterio, ¿no? Como nos ha tocado hacer, o una capilla, un centro parroquial, debe transmitir eso para lo que está por encima de él, lo que está más allá de él, ¿no? ¿Puede haber alguna vez algún conflicto? Pues a lo mejor tú tienes en mente, quieres transmitir como profesional, obviamente tienes más conocimiento sobre esto, pero a lo mejor has chocado a la hora de interpretar la belleza de lo que tú quieres transmitir en un edificio, un monasterio, por ejemplo, que a lo mejor es algo más, no sé, ¿cómo le puedes transmitir belleza a ese tipo de edificios a lo mejor tan encorsetados? Bueno, encorsetados realmente el uso religioso, la verdad es que varía muchísimo. No es lo mismo una capilla para un convento que una capilla es lógico, ¿no? para una parroquia. Hay muchos matices. Realmente la belleza es el resultado, yo creo, de que las cosas por un lado funcionen. Es mi visión particular, de que el proyecto en sí mismo funcione y bueno, de un equilibrio con los materiales, de esto que decíamos del uso de la luz. Para mí tiene mucho que ver con la simplicidad y con el orden, ¿no? de los espacios. Y es cierto que, como cualquier objeto, ¿no? bello, pues una obra de arte, de una pintura, una escultura, pues hay un punto de subjetividad que no siempre bueno, pues no siempre hay un encuentro, ¿no? entre tu idea de belleza y la idea de belleza de otra persona. Que muchas veces también pasa que pues la belleza no se pone siempre en un primer lugar, ¿no? Y yo más bien diría que es el resultado. Es el arte, el artista como tal debe tener o tiene un compromiso con la sociedad también. Sí, yo creo que es así como dices. Por un lado, todo artista tiene que tener, y así debe ser, pues tiene un punto de ensimismamiento, ¿no? que es por un lado el motor y lo que hace posible que
que sea capaz de, pues de captar desde esa inspiración que tiene, ¿no? Pues traducirlo en una obra de arte. Ese punto es necesario y yo creo que es fundamental, pero a la vez el artista establece un diálogo a través de la obra de arte, establece un diálogo con, primero consigo mismo para explicarse pues la realidad esa que intenta representar o transformar o explicar, y luego un diálogo con un tercero y con la sociedad, ¿no? En este sentido, Benedicto XVI, el Papa emérito, hace un tiempo mantuvo en el Vaticano un encuentro con 500 artistas aproximadamente de todas partes del mundo y de todos los ámbitos, y insistía en esto, en la responsabilidad que tienen los artistas de colaborar con la sociedad para hacer para generar bienestar y hacer un mundo mejor, ¿no? Y decía que el artista tiene esa posibilidad de llegar al corazón de las personas y en un mundo pues que a veces está marcado por la desesperanza o en el que existe pues conflicto, fealdad, pues a través de la belleza suscitar en el hombre esa esperanza y ese impulso para mejorar. Pues es verdad que el hombre siempre ha tendido a lo bello, toda persona prefiere lo bello, lo bonito, pues algo feo, algo oscuro, por así decirlo. Decías tú que te gusta la luz, los edificios con luz. Es un punto de encuentro, a lo mejor la belleza, para todos, no solo creyentes, sino creyentes para todo el mundo, un punto de confluencia. Sí, yo creo que el arte es un punto en el que puede propiciarse un diálogo, como dices, entre las personas y bueno, y especialmente entre creyentes y no creyentes, ¿no? Yo creo que estamos hechos para la belleza, que las obras de arte nos emocionan por igual, ¿no? Bueno, por igual, cada uno con sus afinidades, ¿no? Pero el arte nos emociona y la belleza también. Además tiene un punto en el que nos llega directamente, podemos decir, al corazón, ¿no? O al alma, y desde ahí yo creo que es mucho más sencillo establecer un diálogo con el otro y superar pues esas diferencias que hay entre nosotros. Yo creo que sirve para explicar esto lo que ha sucedido estos días cuando veíamos arder Notre Dame, ¿no? Yo creo que sentíamos todos una sensación de una tristeza enorme. Se perdía algo que era muy importante para todos y aunque si bien es cierto pues que posteriormente pues siempre hay, ¿no? Pues que cada uno dice pues lo que, ¿no? Manifiesta su postura política o religiosa incluso, ¿no? Pero lo que hubo al principio yo creo que fue un cierto hermanamiento, ¿no? entre los que veíamos arder el templo. Y yo creo que esto explica la virtud que tiene el arte para unir a las personas. Sí. Es verdad que también el arte se le ha conferido también como un halo de lujo, de algo que no todo el mundo puede acceder. ¿Cómo podemos hacer que esto pues no sea así, que todo el mundo pueda acceder al arte, a todas estas? Sí, yo creo que la clave puede estar en considerar o ser conscientes de que el arte no es algo accesorio, ¿no? O que uno pone en su casa, ¿no? Que está asociada a la decoración o al lujo, sino el arte es parte de nosotros, es una expresión de lo que nosotros somos y a la vez pues bueno, genera una vía hacia la belleza que hace que el hombre pues sea capaz primero de encontrarse consigo mismo, el artista, o dialogar el artista con la sociedad, ¿no?
pues experimentamos como obras de arte del pasado, de cualquier siglo, ¿no? Cualquier estilo, pues las vemos hoy y nos siguen emocionando y nos siguen interpelando, ¿no? Entonces, eso no puede ser un lujo. Debemos integrarlo en nuestra vida, reconociendo que es parte de nosotros. Sí, porque el arte puede estar en cualquier lado, en el arte culinario, por ejemplo, o cocinar algo para nuestros hijos o incluso vestirlos para el día a día. La belleza está en todos sitios, sí, ¿no? Sí, ese es yo creo el punto que tiene la belleza también, o sea, el don que tenemos como criaturas para crear belleza a nuestro alrededor también en lo cotidiano. Como tú decías eso, ¿no? Pues a mí me asombra pues la capacidad que tienen muchas mujeres, porque en esto la mujer es una maestra, está claro, ¿no? En lo cotidiano. Yo creo que eso es indiscutible y pues la capacidad que tienen muchas mujeres para crear en torno a sí espacios bellos que no tienen que ver con la arquitectura, por ejemplo, ¿no? Sino es esa forma de cuidar los detalles que genera en torno a sí pues un espacio de belleza. En la casa, en cómo se prepara un buen plato, ¿no? de la cocina o cómo se ordena una determinada habitación. Esto yo creo que tiene que ver mucho la belleza en lo cotidiano con el orden y también con el amor que pones en las cosas, que es el que produce, a mi modo de ver, esa belleza. Hablamos de ese arte cotidiano, de ese día a día en el que las mujeres, obviamente, como comentabas, estamos presentes, pero también el arte ya un poco más grande, el arte. ¿La mujer ha estado vetada a ese ámbito? ¿Consideras que lo hemos tenido un poco más difícil? Bueno, es indudable que a lo largo de la historia la mujer, es obvio, ¿no? ha mantenido un lugar secundario en todas aquellas cuestiones que han tenido una relevancia pública, ¿no? Y entre ellas pues el arte. Si bien es cierto que el debate aún a día de hoy sigue abierto, nuestros hijos son los primeros en extrañarse de que antes pudiera ser de otra manera, ¿no? Eso quiere decir que hay un camino ya recorrido en esto. Donde yo creo que sí que la mujer en concreto, ¿no? Tiene un territorio por explorar, es en la apertura hacia formas de expresión artística contemporáneas y hacia el lenguaje artístico de hoy, porque es cierto que parece que tenemos cierta reticencia, ¿verdad?, bueno, pues a esos lenguajes artísticos que no comprendemos muchas veces. Quizá nos vemos distantes pues porque muchas veces tienen que ver con algo abstracto que no comprendemos. Pero yo creo que aquí falta, por un lado, una parte de formación, ¿no? que yo creo que es una asignatura pendiente, que podemos mejorar, porque al final solo amas aquello que conoces, ¿no? Y esto es muy importante. Y luego que la tradición nos deja muy tranquilos, ¿no? Parece que lo nuevo, lo que no está todavía avalado por la tradición, pues nos cuesta. Pero tenemos que hacerlo, porque no nos vestimos como hace 10 siglos, ¿no? O nuestro lenguaje verbal es distinto. Entonces, si renunciamos al lenguaje artístico de este momento, pues estamos renunciando a una parte de nosotros, y yo creo que debemos ir por ahí. ¿Hacías referencia? No, te iba a decir que no es algo que esté totalmente... o sea, es algo que puede mejorar. Sí, bueno. Es verdad que estamos la mujer siempre estamos trabajando un poquito más, parece que tenemos que demostrar un poquito más cada vez en cada ámbito para
Sí. para hacernos un huequito, Mm. cuando realmente valemos mucho más, eso es indudable. Bueno, hacía referencia antes a Benedicto XVI, ese encuentro con artistas. El Papa Francisco también dirigió una carta a los artistas que destaca una frase muy bonita, dice que la belleza sana, que la belleza cura, ¿cómo puede hacer? Sí, es cierto que eso es precioso y además si nos paramos a pensarlo, ¿no? Lo contemplamos esa frase, nos damos cuenta de que es verdad, ¿no? No sé si habrás experimentado pues ante una obra de arte, o a mí me pasa cuando recorres un edificio que te emociona, es capaz de sacarte, el arte y la belleza es capaz de sacarte de tu estado más inmediato, ¿no? Te lleva como a otro territorio, podríamos decir, más extenso, ¿no? Más amplio. Y desde ahí, pues la belleza tiene, como bien decía el Papa Francisco, pues la posibilidad de sanar muchas heridas. Él, además, más bonito si cabe, es que lo refiere sobre todo dice, tenéis que, los artistas, crear chispas de belleza en las periferias, ¿no? en las zonas más degradadas, donde el hombre sufre, donde todo es feo, donde hay miseria, pues ahí la belleza pues puede hacer brillar esa esperanza, ¿no? Sí, porque por el contrario dice, la belleza sana, pero la ausencia de ella genera sufrimiento. Sí, es así. Si la belleza está asociada pues, al bien, ¿no? a lo bueno, pues la falta de belleza está más, podríamos decir que está más relacionada con lo imperfecto, lo poco hecho, ¿no? Y sí, el artista tiene esa responsabilidad de trabajar por la belleza, para crear, para sanar esas heridas y proponer pues, al hombre un camino que al final pues, eso, va hacia la esperanza. ¿Cuáles son esos grandes enemigos que tiene ahora mismo la belleza, el arte, todas estas formas de expresión? Bueno, yo te puedo comentar mi visión particular, ¿no? sobre ese ¿cómo lo has llamado? Enemigos. Enemigos, ¿no? Pues la creación artística para el autor, ¿no? para el artista, pues tiene, yo creo, varios peligros. El primero que citaría es el materialismo, ¿no? El materialismo que nos aleja del misterio. La belleza nos introduce en un camino que nos lleva desde nosotros mismos hacia el misterio, ¿no? Y a los creyentes pues decimos que del misterio llegamos hacia Dios, ¿no? Por el camino de la belleza. Entonces el materialismo ahoga totalmente ese camino. Luego las prisas, que no son buenas. Las prisas matan ese proceso, porque todo lo que tiene que ver con la intuición, con la contemplación, con la inspiración, no entiende de prisas. Necesitas pues macerar, meditar, y eso muchas veces se frustra, ¿no? Pues por una determinada pues necesidad de entrega, pues hay que entregar, ¿no? Que es lógica por otro lado. Y el ruido, podríamos decir, también un enemigo, ¿no? Necesitamos como esa calma interior para afrontar la creación artística. Y luego, bueno, el artista también a veces es un enemigo para sí mismo, porque puede llegar a obsesionarse, ¿no? tanto con crear una obra singular, especial, única, ¿no? Que no deja fluir realmente ese proceso creativo. Y bueno, finalmente yo diría que en la praxis, ¿no? artística,
cuando ante un determinado encargo, pues es necesaria la confianza en el artista, porque él tiene que llegar a plasmar eso que ha visto, ¿no? Y bueno, para eso debe haber también mucho diálogo, como decíamos antes. Puede ser de ahí la frase de los artistas son unos incomprendidos. Puede ser. La mayoría, a veces. Puede ser, sí. También falta ahí, yo creo, bueno, falta o hay que mejorar, se puede decir mejor, el que el artista cuente mejor, ¿no? Cuente y se encargue de transmitir a ese tercero, ¿no? Aquello que él ve con muchísima claridad y evidencia, ¿no? Entonces eso, la forma de contarlo también es algo que yo creo que se puede mejorar y que además desde mi punto de vista es un rasgo de generosidad, ¿no? Porque tienes que ponerte en el lugar del otro, aunque sea para explicarle lo que tú ves tan claro. ¿Y te ha pasado alguna vez de enfrentarte a una página en blanco, tienes que delinear un proyecto, hacer un edificio y no encontrar la inspiración, esas musas, no? ¿Cómo has superado a lo mejor este bache? ¿Cómo te has enfrentado? Porque pasa muchas veces. Sí, yo creo que en eso la arquitectura es diferente o tiene como tantas normas, ¿no? Tantos digamos requisitos para que funcione, que siempre hay alguno por el que puedes empezar, ¿no? Yo creo que esto debe ser especialmente difícil, pues por ejemplo para los pintores o los escultores, ¿no? Les pasa mucho también a los escritores. Sí, claro, eso sucede, pero como decían, ¿no? Te tiene que pillar trabajando, pues así se hace, a base de trabajo. La Iglesia necesita el arte y el arte necesita la Iglesia. ¿Hay ahí un punto de unión? Sí, en esto San Juan Pablo II, también escribió una carta preciosa a los artistas que, bueno, si cabe la leemos con especial cariño porque sabemos que él tenía esa sensibilidad para el arte, ¿no? Y el teatro más en concreto. En esa carta decía precisamente eso, que la Iglesia necesita de los artistas porque pueden llegar a expresar lo sobrenatural. Necesita del arte para transmitir también el mensaje que Cristo, en este caso, decía el Papa, ¿no? Que Cristo quiere transmitir al hombre a través de la Iglesia. Podemos pensar en que necesitamos músicos, ¿no? que a través de la música nos llegan directamente al corazón y nos ayudan a profundizar, por ejemplo, en la liturgia, o arquitectos para no solo crear espacios bellos, sino que esos espacios también sirvan a la liturgia, pintores, escultores. Entonces, la Iglesia necesita a los artistas. Y decía San Juan Pablo II que el artista, en la medida en que busca algo que está más allá de él, pues que también necesita la fe para encontrar esas respuestas. Entonces, bueno, por ahí, en esa necesidad compartida, pues yo creo que ha habido un diálogo entre la Iglesia y el arte a lo largo de los siglos y bueno, lo vemos, ¿no? Todo el arte más representativo de los, bueno, pues lo asociamos siempre o en gran medida a un contexto religioso, ¿no? No solo del cristianismo, pero sí a un concepto que vincula al hombre con Dios. En la actualidad ese diálogo se mantiene o debe mantenerse, pero es cierto que a lo largo del siglo XX pues ha habido como esa división, ¿no? muy
muy clara entre Dios y lo religioso, ¿no? y el mundo. Entonces, desde el Concilio Vaticano II sí que se ha incidido en esta cuestión, pero yo creo que quizá el punto en el que a mí particularmente, que al final lo llevas a la práctica todo, ¿no? es ese diálogo se debe concretar como comentabas antes al principio también, en cada encargo concreto, ¿no? Pues cómo afrontar entre las distintas partes que intervienen en ese proceso de, por ejemplo, construir una iglesia o embellecer una capilla con unas pinturas, o cómo establecer ese diálogo y cómo concretarlo entre los distintos agentes que intervienen. Y es ahí donde yo creo que tenemos que trabajar, porque bueno, porque hay que mejorar y avanzar en ello, sí. Hay que reivindicar un poco las artes frente, no que sea algo encontrado, pero las ciencias siempre como se le da más importancia y se relega al mundo del arte como parte de ocio y tiempo libre, sin darle realmente esa importancia. Tenemos que reivindicar esto. Sí, esto viene un poco al hilo de lo que comentábamos, ¿no? Del arte como un lujo. Hay quien le gusta el arte y hay quien le gusta, pues, por ejemplo, escalar una montaña, ¿no? Pues no es o uno u otro, ¿no? Sino que la medida en que el arte, igual que otras cuestiones que afectan al hombre, pues cuanto más lleguemos, ¿no? A donde más lleguemos, pues mejores seremos como persona y como sociedad. O sea, no hay que plantear el arte como algo exclusivo o elitista, sino integrarlo, por lo que decíamos, porque es parte de nosotros. Bueno, pues nos quedamos con esta última reflexión. Nuria, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y para celebrar esta Semana de la Familia y dedicada sobre todo a la mujer y nosotros en el mundo del arte. Muchas gracias. Muy bien, gracias a vosotros por invitarme. Bueno amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.